Permiso de la mesa, honorable asamblea. Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia de Asuntos Políticos. A la comisión que suscribe se le turnó para su estudio, análisis y dictamen correspondiente el expediente parlamentario 64-86/2/2021, que contiene, entre otras, la iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, presentada por el diputado José Gilberto Temolsin Martínez, integrante de esta 64ª legislatura, representante del Partido Acción Nacional. En cumplimiento de la determinación de la presidencia de la mesa directiva por cuanto hace al desahogo del turno correspondiente, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, 81 y 82, fracción 20ª de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, 35, 36, 37, fracción 20ª, 38, fracción 1ª y 7ª, 57, fracción 2ª, 3ª, 4ª, 124 y 125 del Reglamento Interior del Congreso del Estado, se procede a dictaminar lo concerniente a dicha iniciativa con base en los siguientes resultandos. Primero, con fecha 18 de enero de 2022, la Secretaría Parlamentaria del Congreso del Estado de Tlaxcala remitió a la comisión que suscribe la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, presentada por el diputado José Gilberto Temolsin Martínez dentro del expediente parlamentario número 64-86/2021. Segundo, en relación al anterior, el diputado proponente en esencia expresó lo siguiente: el acceso a la justicia es un pilar en las democracias. En un país como lo es México, nuestro sistema democrático representa principios de igualdad a los mexicanos a través del voto, siendo universal, pues es un derecho de todas y todos los ciudadanos y cada voto tiene el mismo valor. No existen distinciones en ese sentido. El acceso a la justicia comparte la universalidad y equidad, pues no existe distinción entre las personas. Todos somos iguales ante la ley y gozamos del mismo derecho a acceder a la justicia. El artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dicta que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando en consecuencia prohibidas las costas judiciales. En ese sentido, podemos asimilar que el acceso a la justicia debe ser pronta, expedita, completa, imparcial y gratuita. Por ello, la presente iniciativa pretende consagrar como derecho el efectivo acceso a la justicia a todas las personas a través de la resolución de conflictos que en verdad sean convincentes para los justiciables. En este orden de ideas, es imprescindible contextualizar el concepto de justicia abierta. El 27 de septiembre de 2015 se dio a conocer en el marco de la 70ª Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas la Declaración Conjunta de Gobierno Abierto para la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, mediante el cual 11 gobiernos del Comité Directivo de la Alianza para el Gobierno Abierto, entre ellos México, quien ocupaba la presidencia de esta iniciativa internacional, se comprometió a 5 puntos de entre ellos: promover un Estado de Derecho que sea consistente con los estándares internacionales en el ámbito nacional, regional e internacional, mediante la transparencia, apertura, rendición de cuentas, acceso a la justicia e instituciones efectivas e incluyentes. Lo anterior alineado con el objetivo 16 de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Es hasta este momento que existiera un acuerdo internacional que garantizara a los justiciables que las políticas de gobierno abierto fueran incluidas y aplicadas en materia de justicia, consolidando lo que el Poder Judicial de la Federación y el Tribunal Electoral concebirían como justicia abierta. La justicia abierta comparte principios del modelo de gobierno abierto, siendo que los gobiernos abiertos comparten la información y el conocimiento con el único límite de la protección y privacidad de los datos, y promueven la cultura colaborativa de la ciudadanía y de las empresas. Esto con el fin de promover un rol activo en los ciudadanos para que sean incluso generadores de contenidos de uso gratuito para la sociedad. Por lo que la justicia abierta responde a fomentar y garantizar los principios de transparencia, participación ciudadana y colaboración interinstitucional, con la única limitante de la protección de los datos personales. La justicia abierta aplica los principios del gobierno abierto, transparencia, participación cívica y responsabilidad pública al sistema de justicia. Estos principios no solo son importantes para los tribunales, sino también para los muchos otros actores que desempeñan un papel en la prestación de servicios de justicia. Históricamente, el Poder Judicial ha sido uno de los poderes públicos menos sometidos al escrutinio público.
La justicia es considerada como el poder más conservador, formalizado y jerárquico del sistema democrático. Elena Sandra, 2015, refiere. Ahora bien, el principal fin de la justicia es velar por la aplicación y cumplimiento de la Constitución y las leyes que de ella emanen, procurando el respeto por los derechos humanos, dirimiendo conflictos sobre la aplicación de derechos y obligaciones a través de la emisión de resoluciones. En ese sentido, para entender lo que es una resolución, se debe considerar que conforme al Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tlaxcala, las resoluciones se dividen en autos y sentencias, mientras que el Código de Procedimientos Civiles Federal incluye además al decreto como forma de resolución. Las resoluciones judiciales son los actos procesales por medio de los cuales el órgano jurisdiccional decide sobre las peticiones y los demás actos de las partes y los otros participantes. La resolución judicial más importante en el proceso es la sentencia, en la que el juzgador decide sobre el litigio sometido a proceso, pero el juzgador emite resoluciones no solo cuando dicta la sentencia, sino también cuando provee sobre los diversos actos procesales de las partes y demás participantes durante el desarrollo del proceso. Por lo anterior, podemos arribar a la idea de que resolución no se enfoca lisa y llanamente a dirimir controversias a través de un fallo, toda vez que el concepto de resolución va más allá, abarcando desde un auto que se encarga de decidir cualquier otro punto del negocio, decreto como determinación de trámite o la sentencia que es la resolución que decide el fondo del negocio. Bajo esta tesitura, enfocándose en primer plano en los organismos jurisdiccionales, la resolución es el medio para interactuar con los justiciables, pues a través de sus diversos tipos pueden determinar la procedencia o competencia, emitir acciones de obligatorio cumplimiento o dirimir el fondo de la controversia. Otro punto a destacar es que las resoluciones no son únicas exclusivamente por parte de los órganos jurisdiccionales, puesto que otras autoridades en aras de su competencia emiten autos o fallos derivados de los servicios y trámites que brindan. En este orden de ideas podemos arribar a la resolución como la decisión de una autoridad no exclusivamente judicial, que solventa un conflicto o que da pautas a seguir en una materia determinada. Por ello, las resoluciones emitidas deben ser completamente conocidas por los justiciables, es decir, deben tener certeza absoluta del por qué la autoridad ha tomado la decisión de las solicitudes planteadas, ha ordenado acciones a seguir o el resultado del fallo, y esto se lograría en primer plano con la apertura de las resoluciones judiciales en un lenguaje que sea accesible para toda persona y demás elementos que integrarían la justicia abierta, así como las resoluciones que puedan emitir los distintos organismos públicos. Un lenguaje accesible en resoluciones busca aproximar a las personas a un entendimiento completo de las actuaciones que ejercen los órganos públicos, transitando en un lenguaje técnico jurídico a un lenguaje que sea comprensible y entendible por cualquier persona. En ese sentido, el lenguaje accesible en las resoluciones va más allá de que se emplee un lenguaje inteligible en textos que anteriormente se caracterizaban por una formalidad técnica, sino que este lenguaje de fácil comprensión se ha transmitido por los medios idóneos para que sea conocido por toda persona, garantizando una efectiva accesibilidad. En ese sentido, la fracción primera del artículo 2 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad refiere que por accesibilidad se entenderá como las medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con las demás, el entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones abiertas al público o de uso público, tanto en zonas urbanas como rurales. Por ende, un lenguaje accesible busca una inclusión general para todas las personas, la aplicación de un lenguaje que sea inteligible para cualquier persona en las resoluciones de los órganos jurisdiccionales. Al emplear un formato de lectura fácil, se traduce en un mejor entendimiento del actuar de las autoridades y permea en que la ciudadanía tenga un acceso favorable a los servicios de justicia. La lectura fácil va dirigida a personas con discapacidad intelectual, déficit de atención y las que estudiaron solo primaria o no la terminaron, que comprendan lo que leen. Asimismo, es de reconocer que el Estado de Tlaxcala es una entidad con gran riqueza cultural dotado de pueblos indígenas, por lo que una inclusión efectiva debe de garantizar que también personas que no hablen originalmente el español tengan a su alcance los mecanismos para que puedan comprender el contenido de las resoluciones de los organismos públicos. Por lo anterior,
la presente iniciativa tiene como primer objetivo que las resoluciones de los órganos jurisdiccionales, así como de otras autoridades, sean emitidas en un lenguaje accesible, de lectura fácil y en los casos que ameriten, se favorezca al justiciable para dotarlo de los medios idóneos de comunicación para su correcta apreciación. Tercero, la iniciativa con proyecto de decreto presentada por el diputado José Gilberto Temorsin tiene como finalidad elevar a rango constitucional los principios de justicia abierta a través de los cuales se busca que las resoluciones emitidas por las autoridades judiciales y administrativas con función jurisdiccional sean emitidas en un lenguaje accesible y de fácil comprensión para cualquier persona. Con los antecedentes descritos, la comisión dictaminadora emite los siguientes considerandos. Primero, el artículo 45 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala establece que las resoluciones del Congreso tendrán el carácter de leyes, decretos o acuerdos. En el mismo contexto, el artículo 120 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala determina lo siguiente: la presente Constitución puede ser adicionada o reformada. Para que las adiciones o reformas lleguen a ser parte de la misma, se requiere que el Congreso, por el voto de las 2/3 partes del número total de sus miembros, acuerde las reformas o adiciones y que éstas sean aprobadas por la mayoría de los ayuntamientos, quienes para tal efecto y con carácter vinculatorio consultarán al Cabildo, el cual resolverá con base en lo que decidan las 2/3 partes de sus miembros. Si transcurrido un mes a partir de la fecha en que hubiera recibido los ayuntamientos el proyecto de adiciones o de reformas, no constataren, se entenderá que lo aprueban. Segundo, en términos de lo que establece la fracción segunda del artículo 9 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, se considera como decreto toda resolución sobre un asunto o negocio que crea situaciones jurídicas concretas que se refieren a un caso particular relativo a determinado tiempo, lugar, instituciones o individuos. Asimismo, el artículo 10, apartado A, fracción primera del ordenamiento mencionado, establece lo siguiente. Artículo 10. Serán emitidas las resoluciones siguientes a decretos, fracción primera, reformas a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala. Tercero, de igual forma, en el artículo 38, fracción primera y séptima del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, se prevén las atribuciones genéricas de las comisiones ordinarias del Poder Legislativo local para recibir, tramitar y dictaminar oportunamente los expedientes parlamentarios y asuntos que les sean turnados, así como para cumplir con las formalidades legales de la tramitación y resolución de los asuntos que les sean turnados respectivamente. Por cuanto hace la competencia de la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia de Asuntos Políticos, resultan aplicables los siguientes preceptos jurídicos. Artículo 37. Las comisiones ordinarias conocerán de las iniciativas de reforma o expedición de leyes y asuntos que se relacionen con su materia, y en términos de ley son las siguientes. Primera a 19ª. Vigésima, puntos constitucionales, gobernación y justicia, asuntos políticos. Artículo 57, corresponde a la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos el conocimiento de los asuntos siguientes. 1. Fracción segunda, de las iniciativas de reformas, adiciones y derogaciones a la Constitución. Cuarto, acceso a la información pública. Es un derecho fundamental para los ciudadanos, el cual permite el monitoreo del servicio público, fortalece la participación ciudadana y la gobernabilidad a legitimar el sistema democrático, incorporando a los ciudadanos en los procesos de deliberación, gestión y evaluación de las políticas públicas. Corresponde al Estado garantizar el derecho de las personas para acceder a la información pública. El Estado mexicano, como integrante de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, suscribió en 1948 la Declaración Universal de los Derechos Humanos, obligándose a respetar de manera universal y efectiva los derechos y libertades fundamentales de las personas, la cual establece en el artículo 19 lo siguiente: todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión. El derecho de acceso a la información está reconocido en el segundo párrafo del artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al señalar: toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión. En nuestra entidad, el derecho de acceso a la información se encuentra contemplado en el artículo 19 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en cuya fracción quinta dispone lo siguiente. Inciso A. Toda persona ejercerá su derecho de acceso a la información que se encuentre en poder de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes,
ejecutivo, legislativo y judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física o moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito estatal y municipal. Es importante señalar que, al igual que los poderes legislativo y ejecutivo, el Poder Judicial lleva a cabo diversas acciones y emite documentos que deben ser publicados conforme lo mandata por la ley, siendo uno de los ejemplos más significativos dentro de su función jurisdiccional la emisión de resoluciones y sentencias, como producto del trabajo de jueces, juezas, magistradas, magistrados y otros servidores públicos que integran dicho poder y que cuentan con facultad para ello. Las resoluciones y sentencias impactan de manera directa en las personas interesadas que tienen relación directa con los asuntos sometidos a jurisdicción del Poder Judicial, emitidas con la finalidad de resolver conflictos o, en su caso, sancionar delitos, conteniendo la información necesaria para que la ciudadanía en general pueda conocer y entender los criterios de interpretación de la ley y evaluar el desempeño de los servidores públicos que emiten dichos actos. El artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el cual establece que las autoridades judiciales de todo el país se encuentran obligadas a hacer públicas las versiones de todas las sentencias emitidas, disposición que derivó del Decreto de Reformas Públicas el 13 de agosto de 2020 en el Diario Oficial de la Federación, el cual en su artículo transitorio segundo mandató a las entidades federativas a realizar los cambios necesarios en sus respectivas leyes para atender estas nuevas disposiciones. Actualmente, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tlaxcala contempla en el artículo 76 que el Tribunal Superior de Justicia del Estado, el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, así como el Consejo de la Judicatura, entre otras, deberán poner a disposición del público y actualizar la información relacionada con las resoluciones y expedientes judiciales y administrativos resueltos por jueces y magistrados, los acuerdos, laudos, resoluciones, sentencias relevantes y criterios emitidos. Quinto, gobierno abierto. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico define al gobierno abierto como una cultura de gobernanza basada en políticas públicas y prácticas innovadoras y sostenibles que se basan a su vez en unos principios de transparencia, rendición de cuentas y participación que promueve la democracia y el crecimiento inclusivo. En nuestro país el gobierno abierto se encuentra legislado en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al disponer que en la fracción segunda del artículo 42 y en el artículo 59, respectivamente, lo siguiente: los organismos garantes en el ejercicio de sus atribuciones y para el cumplimiento de los objetivos de la presente ley fomentarán los principios de gobierno abierto, la transparencia, la rendición de cuentas, la participación ciudadana, la accesibilidad y la innovación tecnológica. Los organismos garantes en el ámbito de sus atribuciones coadyuvarán con los sujetos obligados y representantes de la sociedad civil en la implementación de mecanismos de colaboración para la promoción e implementación de políticas y mecanismos de apertura gubernamental. Disposiciones que se replican en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tlaxcala, en la fracción 20ª del artículo 33 y artículo 52, al disponer respectivamente lo siguiente: fomentar los principios de gobierno abierto, la transparencia, la rendición de cuentas, la participación ciudadana, la accesibilidad y la innovación tecnológica. El Instituto coadyuvará con los sujetos obligados y representantes de la sociedad civil en la implementación de mecanismos de colaboración para la promoción e implementación de políticas y mecanismos de apertura gubernamental. Sexto, presidente.